Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno con un ingrediente que, de verdad, cambia las reglas del juego en la cocina. La lecitina de soja. Puede que suene aditivo sin más, pero os aseguro que es el secreto que se esconde detrás de muchísimas de las texturas más espectaculares de la alta cocina. Vamos a ver por qué es una herramienta que no puede faltar en una cocina profesional que se precie. Seguro que más de una vez hemos visto en un plato una espuma que parece flotar o una vinagreta que se mantiene perfectamente ligada horas después, y nos hemos preguntado, ¿pero esto cómo lo hacen? Pues no es magia, es pura ciencia aplicada a la cocina, y detrás de todo esto casi siempre está nuestra protagonista de hoy. Vamos a desgranarla. Venga, pues empecemos por el principio, que para poder dominar cualquier técnica o ingrediente, primero hay que entenderlo a fondo. Vamos a descubrir qué es exactamente la lecitina, de dónde sale y qué viaje hace hasta que llega a nuestras manos. A ver, en palabras que todos entendamos. La lecitina de soja es como el árbitro de la cocina. Su misión es poner paz entre dos que no se llevan nada bien, el agua y el aceite. Por naturaleza se repelen, ¿verdad? Pues la lecitina llega, reduce esa tensión que hay entre ellos y consigue que se den la mano y formen una mezcla estable, una emulsión. Pura química sí, pero al servicio del sabor. Y ojo que esto no es un invento de hace 2 días. La lecitina se descubrió por primera vez en 1846, y en la yema de un huevo. De hecho, de ahí le viene el nombre, del griego lekitos, que significa yema de huevo. Lo que pasa es que ya en el siglo XX, con el boom del cultivo de la soja, se vio que era una fuente mucho más eficiente para extraerla. Y de ahí hasta hoy, que se ha convertido en un básico. Vale, muy bien, viene de la soja, pero ¿cómo pasamos de un haba a ese polvillo o ese líquido que usamos en la cocina? Entender el proceso de extracción es fundamental para saber qué estamos manejando y por qué tiene esas propiedades tan concretas. El proceso en realidad es una serie de pasos de refinamiento muy controlados. Primero se saca el aceite crudo de la soja. Luego, con vapor de agua, se consigue que la lecitina se separe de ese aceite. Después se centrifuga para aislarla bien y finalmente se seca y se purifica. Lo importante de todo esto es que ese control nos da un producto súper consistente, puro y listo para usarlo con la precisión milimétrica que necesitamos en la cocina. Y claro, no siempre la vamos a encontrar igual. La elección del formato es una decisión puramente técnica. Si vamos a hacer grandes cantidades de una emulsión, la líquida es genial, es económica y funciona de maravilla. ¿Que necesitamos una precisión máxima para un aire o para una mezcla en seco? Pues el polvo es nuestro mejor aliado. Y para cosas que necesitan disolverse rápido en caliente como una salsa, la granulada es perfecta. Conocer cada formato nos hace más eficientes. Bueno, y ahora llegamos al meollo del asunto, sus aplicaciones. Y aquí es donde la lecitina nos demuestra que juega en 2 ligas a la vez. Por un lado es un pilar en la industria alimentaria y por otro es una herramienta para la creatividad más pura en la cocina de vanguardia. Fijaos en el contraste. Mientras que en la industria se usa para cosas súper prácticas como que el chocolate sea más fluido o que el pan de molde aguante tierno más tiempo, en la alta cocina cogemos esa misma propiedad y la usamos para hacer arte, para crear esos aires que coronan un plato, para que una vinagreta delicada no se corte o para dar una sensación de cremosidad a un caldo sin meterle ni un gramo más de grasa. Es la misma ciencia, sí, pero con una intención totalmente distinta. En resumen, estas son sus superpropiedades. Evidentemente es un emulsionante de primera, pero también es antioxidante, mejora las texturas en general y lo más importante para el día a día en una cocina profesional, es totalmente segura. Está reconocida por todas las agencias alimentarias con el código E322 y esto nos da de confianza para poder experimentar y crear con total tranquilidad. Perfecto, ya sabemos toda la teoría, ahora vamos a lo bueno, a la práctica, a lo que nos va a permitir de verdad llevar nuestros platos a otro nivel. Esta es la guía de uso que hay que tener siempre a mano. Esta tabla es oro puro. Es la chuleta del chef, vamos. Fijaos bien en las proporciones, son mínimas. Estamos hablando de 3 a 5 gramos por litro para hacer espumas. Nada, para emulsiones más potentes subimos un poquito, hasta 10 gramos por litro. La precisión aquí lo es todo. 1 gramo de más o de menos puede ser la diferencia entre un resultado sublime y un desastre. Para conseguir esos famosos aires, la técnica es más sencilla de lo que parece, pero tiene su truco. Disolvemos la lecitina en el líquido que queramos, que tiene que estar frío. Y aquí viene la clave. Usamos el turmix, pero justo en la superficie, inclinándolo un poco. No queremos triturar nada, lo que buscamos es que meta aire, que genere burbujas estables. Poco a poco veremos cómo se forma esa espuma ligera. Para las emulsiones, el proceso cambia un poco.
Aquí, lo primero es añadir la lecitina a la parte acuosa, ya sea un vinagre, un zumo, lo que sea. Es súper importante que se disuelva del todo antes de añadir la grasa. Y una vez disuelta, pues como una mayonesa de toda la vida. Vamos añadiendo el aceite en un hilo fino mientras batimos con energía para que se cree esa unión perfecta y duradera. Y aquí va un consejo de los buenos, un tip profesional que marca la diferencia. La lecitina trabaja mucho mejor en un ambiente un pelín ácido. Su punto óptimo está en un pH entre 4 y 6. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si a nuestra preparación le añadimos un toque de limón o de vinagre, no solo le daremos sabor, sino que estaremos ayudando a la lecitina a hacer su trabajo mucho mejor. Y llegamos ya a la reflexión final. Hemos visto qué es, de dónde viene, cómo funciona y cómo se usa. Pero ahora toca pensar en lo que de verdad significa tener a nuestro alcance un ingrediente como este. Esta frase creo que lo resume a la perfección. La lecitina de soja no es un simple ingrediente más, es el punto exacto donde la ciencia de los alimentos y el arte de la cocina se dan la mano. Nos demuestra que entender la ciencia nos hace mejores artistas en los fogones. Al final, todo se reduce a esto. Dominar ingredientes como la lecitina nos da libertad. Nos da las herramientas para romper moldes, para imaginar y crear texturas que antes eran impensables y para presentar los sabores de siempre de una forma completamente nueva. En definitiva, nos permite evolucionar. Y os dejo con esta pregunta para que le deis una vuelta. Pensemos en ese plato estrella de la carta, ese que funciona siempre. Y si le añadimos un aire de cítricos que explota en la boca o si su salsa tuviera de repente una cremosidad increíble sin añadirle nata. Las posibilidades, como veis, son infinitas. Muchísimas gracias por la atención y ¡a cocinar!